reflexión. Y pasamos al siguiente, que es Jan Guttari, gran colega y amigo, arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, fue decano de la Universidad Nacional de Córdoba durante muchos años, profesor también de esa casa, actual titular del área de planificación estratégica de la Universidad Nacional de Córdoba, y ganó múltiples concursos, dictó muchas conferencias nacionales e internacionales, ha escrito artículos, libros, entre ellos uno súper interesante sobre la enseñanza de la arquitectura. Jan, la palabra es tuya y la reflexión también. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos, a todas, y gracias a los que se toman el tiempo de organizar estos espacios de encuentro, que son tan necesarios para poder compartir discusiones y ideas. Creo que nada es más rico que poder hacer estos cruces de miradas. Me acuerdo que vos mencionabas lo del decanato. Una de las estrategias en relación a la formación docente, que era clave en el caso del decanato, era oír otras voces, ¿no? Córdoba tiene, desde Sarmiento, que la describe allá abajo entre los pastos, encerradas en el valle, tenemos una historia de ensimismamiento. Sarmiento le pega por el lado del claustro y la sociedad clerical y conservadora, ¿cierto? En contraposición con lo que era la generación del 80, ¿cierto? Pero así que este ensimismamiento, quizás la tonada que todo el mundo nota, que hace que me diga Berto que hablo en extranjero, venga de ahí, ¿no? Y ese es el desafío, un poco romper el riesgo del ensimismamiento, y por eso saludo esta convocatoria y la idea que tiene por detrás. Yo voy a hacer una reflexión, una mirada desde el espacio de la formación de los nuevos arquitectos y arquitectas, es decir, desde la Facultad de Arquitectura y desde la universidad. Mi papá, que tiene 92 años, se formó en ese momento era la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería, y él sabía que con el título universitario que le daba la facultad, tenía trabajo asegurado los próximos 40 años. En cambio, lo que nos pasa hoy, ustedes saben que el escenario de cambio de trabajo es una cosa notoria, evidente, y cada vez más acelerada, y esto te lleva a, digamos, esta sociedad del conocimiento, por decirlo así, te lleva a que te tengas que adaptar en un proceso de formación continua, de educación continua, para estar disponible, digamos, para trabajar en estos contextos de cambios acelerados, ¿no? Y esto te pone el foco en esta educación como un proyecto estratégico para poder moverte en este ámbito tan particular, tan acelerado. Y entonces hay como una serie de ideas, reflexiones que yo hoy voy a exponer muy brevemente sobre cuáles creo yo que son temas claves. Algunos tienen que ver con la idiosincrasia de nuestros estudiantes, otros con la naturaleza de lo que pretendemos enseñar. La primera clave, yo digo, es saber poner a los estudiantes en clave modo curiosidad. Es decir, la tarea docente es saber crear ese clima propicio donde la curiosidad haga que el estudiante esté en esta clave pedagógica para poder transformar la información que le sobra en conocimiento, que no es tan abundante y no es tan evidente. Y eso lo hacemos desde una condición que es que somos arquitectos devenidos docentes. Es muy notorio esto en las facultades. Entonces la formación docente es clave para este desafío, para esta encrucijada. Y de ahí aprender cómo es que mirar cómo aprenden los estudiantes y cómo aprendemos nosotros es la clave. Ustedes saben, hay una especie de historia de la formación, de la educación centrada en el docente, y hoy lo que se busca es entender cómo es el proceso de aprendizaje. No todos aprendemos igual, y es clave para mí entender esta diversidad. Por eso creo que un desafío, un criterio es ensanchar las vías por las que transitamos el acceso al conocimiento. Eso es hacer una inclusión.
no todos, ya digo, aprendemos el mismo momento, con los mismos procederes, entonces nuestros espacios formativos tienen que considerar esta, yo le digo, ensanche de vía, y que nos conduzca a miradas y procesos no reductivos, no simplificadores del proceso de enseñar y aprender sobre todo. Por eso digo, no hay mayor innovación pedagógica que el de redespertar la pasión por aprender y desencadenar el proceso virtuoso de observación atenta, descubrimiento, comprensión, interpretación, aprendizaje. Luego podrá venir la invención. Yo digo, se trata de reconocernos observadores, exploradores, descubridores, antes que inventores. Esto lo digo por los niveles iniciales de las carreras. Y como le decía el viejo Cuervo, la formación, el fenómeno de la invención se logra solamente luego del fenómeno de la exploración y de la exploración exhaustiva, agrega. Frei Otto, el premio Pritzker de arquitectura en 2015, lo decía, mira, con toda claridad, dice, hay más interés en lo que descubro que en lo que invento. Algunos discernimientos tienen que ver con desafíos, digamos. Me parece que hay que discernir entre el espíritu del tiempo, lo que los alemanes le dicen el Zeitgeist, y la moda, ¿no? Mies le decía, la arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio, ¿no? Pero claro, hay que tener esa capacidad de discernir qué es lo pasajero y qué es lo que marca el espíritu del tiempo. Y un desafío que es, yo digo, histórico, transversal a la disciplina, es entender, y en esto el espacio de la formación y del espacio académico es clave, es entender que la dimensión, por decirlo, epistémica de nuestra disciplina, de nuestra naturaleza, es la práctica reflexiva. Es decir, hay un campo teórico conceptual que impacta en un hacer. No es una práctica mera, no es pura reflexión, es un híbrido, es una categoría epistemológica que tomado de Vitruvio, viene la noción de práctica reflexiva. Y encima nos toca educar en un contexto, como dijera Lyotard, sin grandes relatos, sin, digamos, claramente posmoderno, en el sentido de que no hay un alineamiento detrás de una creencia en la tecnología o en el conocimiento como era el movimiento moderno, ¿no? Nos movemos más bien en un escenario de incertidumbre, donde hoy, más que nunca evidente, lo imprevisto nos interpela. Pero Pablo Méndez, recientemente fallecido, este gran arquitecto brasilero, lo señalaba, dice, la arquitectura es esa capacidad de alojar la imprevisibilidad de la vida. Dice, hoy esta casa la habita un hombre con un piano y luego vendrá uno con una colección de canarios y jaulas. Es decir, esa capacidad de alojar la imprevisibilidad de la vida define la arquitectura para Pablo. Y yo me permito proponer el proyecto como objeto de estudio y aprendizaje central de estos procesos en la Facultad de Arquitectura. Porque si la arquitectura es muy compleja, el objeto que es, el proyecto que es este objeto plegado y codificado que contiene como un ADN la arquitectura, para hacerla aparecer después, con mucho más razón, lo es. Y entonces, bueno, proponemos normalmente algunos campos que son transversales a los temas o a los momentos del proceso de proyecto, que es entender que la arquitectura es multiescalar, en el sentido de que, como dice Joseph Keklas, todo pasa ahora, lo grande y lo pequeño está todo junto, y lo que, digamos, nuestra formación tiene que considerar esta naturaleza simultánea de las distintas escalas, donde cada una tiene sus propias herramientas, cada una tiene su sentido, pero todas tienen, en definitiva, una coexistencia espacial y temporal. Tiene la arquitectura también la capacidad de transmitir significado, de transportar significado. Bien. Me parece que Flor, puede ser que se haya caído. Sí, en sala, pero
quizás se haya tildado su conexión. Bueno, quizás un poco para hacer una pequeña reflexión de lo que venía diciendo, que era realmente absolutamente relevante, Jan, o sea, frente a esta encrucijada que él hablaba, en un escenario de absoluta incertidumbre, lo importante de los cruces de miradas, ¿no? De escuchar voces, de hacer esta construcción conjunta y sobre todo esta construcción de conocimiento, donde nosotros aprendimos esta construcción de conocimiento a través de esta cuestión lineal docente, muy centrada en el docente, y hoy es como que estamos trabajando más en la academia, este punto de encuentro en un cruce entre docente y alumnos en un conocimiento de ida y vuelta permanente, ¿no? Estos alumnos que estamos preparando para estos nuevos escenarios de incertidumbre, que van a ser en definitiva nuestros mensajeros del futuro, ¿no? Así que creo que sí hay que hacer, como dice Jan, mucho énfasis en esta construcción de conocimiento y sobre todo conocimiento latinoamericano. Entonces pasamos Miriam, al siguiente. No sé en qué momento se cortó, disculpen, se me cortó, no sé diablos por qué, pero no sé en qué momento se cortó, si sigo, si termino, como ustedes digan. Como vos prefieras, ¿te faltaba mucho? ¿Querés cerrar? No, estoy Hay cerrando. como una reflexión. Dale. Bien. Decía que reivindicaba para la arquitectura su participación significativa como hecho cultural, y las ciudades, como señala Levi Strauss, son lo humano por excelencia, ¿no? Las ciudades emergen, para mi entender, de algo esencial, que somos constructores, aspiramos a vivir en comunidad y expresan nuestro anhelo de complejidad, de identidad, perdón. Y creo que hay que educar para una arquitectura capaz de, como dice Enrique Miralles, que una arquitectura que no oculte la complejidad que le da origen, ¿no? Que le da origen, perdón. Bueno, servir en bandeja, y con esto cierro, tenemos servido en bandeja producto de este sopapo que nos ha pegado la virtualidad obligada. Tenemos servido en bandeja la construcción de la Facultad Argentina de Arquitectura, ¿no? Hoy más que nunca, estos espacios en donde compartimos las distintas facultades, las provincias, las naciones, está presente el presidente de FAPA, sabe que no solamente será posible no es a la Facultad Argentina de Arquitectura, sino a la Facultad Panamericana de Arquitectura, y que sea un espacio, y con esto termino, en donde se exprese que no debe haber contradicción entre la disciplina y la profesión. Disculpen, no sé cuándo se cortó, y muchas gracias por la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. Excelente, Jan, y estábamos muy alineados, la verdad que maravilloso. Y esto que dejaste casi velado en lo último de salir, este sopapo que nos dio este último evento, de empezar a pensar no una ciudad pensada para el